del tipo histológico. La principal forma terapéutica es la cirugía. Vamos a explicar paso por paso cómo se realiza esto. Luego tenemos el iodo radioactivo. Esto se utiliza generalmente en el postoperatorio inmediato y no en todas las formas de cáncer tiroideo. Lo fundamental es que el tipo celular del cáncer que hayamos operado tenga avidez por el iodo y de esta manera va a servir. Por ejemplo, en el carcinoma bien diferenciado en el papilar funciona muy bien como tratamiento adyuvante a la cirugía. Se da alrededor de un mes después como un tratamiento complementario y va muy bien. Otra forma terapéutica es la supresión hormonal. Entonces tenemos que suprimir la hormona estimulante del tiroides, o sea, el TSH. Si hemos realizado la tiroidectomía total, hacemos la supresión con hormona tiroidea, de tal manera que una buena dosis de hormona tiroidea, cuando esté en sangre, va a inhibir a la TSH. Al no haber TSH, entonces no se va a estimular el sistema de la glándula tiroides. Y de esa manera el tratamiento complementario va mucho mejor. Y luego la quimioterapia, que se da en algunos casos muy especiales. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la tiroidectomía total? ¿No? Es lo que vamos a estipular, la tiroidectomía total en estos pacientes con cáncer de tiroides. Vamos a realizar este tratamiento de acuerdo a la etapificación que hemos realizado al estadio clínico. Hacemos una tiroidectomía total en todos los carcinomas papilares, foliculares, en todos los estadios, excepto en aquellos tumores pequeños de menos de 1 centímetro, pero menores de 45 años. Paciente menor de 45 años se realiza una tiroidectomía casi total. Entonces, es el único caso en el que no se realiza la tiroidectomía total. ¿Ya? En los otros, sí, en general, se realiza la tiroidectomía total. Hemos dicho los papilares, etcétera, que se presentan en una variedad importante en la anatomía patológica, diseminadas en toda la glándula tiroides, ¿no? Hemos dicho que son multicéntricos, principalmente en el lóbulo donde se encuentran. Entonces, si nosotros retiramos solamente una parte de un lóbulo, puede haber recurrencia, que es lo más posible. Por eso se debe hacer este tipo de terapéutica. Tiroidectomía total en todos los estadios del carcinoma medular. Ya hemos dicho que su pronóstico de este es peor que el papilar, entonces hay que retirar toda la glándula. En el carcinoma indiferenciado tiene mucha mayor indicación. Este es el de peor pronóstico y tenemos que tratar de retirar hasta la última célula que encontremos. En aquellos casos donde el cáncer haya salido ya de la cápsula, o sea, extensión extracapsular, la presencia de una extensión extracapsular nos va a indicar que el tumor es agresivo. Un cáncer mayor de 4 centímetros, igualmente quiere decir, si está creciendo tanto, es bastante agresivo. Si el paciente
con cáncer de tiroides tiene además una adenopatía cervical contralateral. Eso significa también que es bastante agresivo, que está diseminando por la vía linfática y se debe retirar además los ganglios, como vamos a ver después. Y cuando tiene metástasis a distancia, ¿no? Entonces debe hacer las tiroidectomías totales en esos casos. Y también cuando el cáncer es localmente invasivo, es lo que hemos dicho, que cuanto más invasivo localmente está mostrando que es bastante agresivo. Y todos los subtipos de mal pronóstico, ¿no? Todo lo que acabamos de hablar. Bien, ahí vamos a mostrarles una tiroidectomía. Primero que hacemos es colocar al paciente en decúbito y el cuello en hiperextensión, ¿cierto? Hiperextensión quiere decir con la cabeza un tanto más baja que el resto del cuerpo y vamos a poder poner alguna cosa por debajo de los hombros. Habitualmente colocamos tal vez una bolsa de suero para que haya mayor hiperextensión del cuello y nos muestre mejor las estructuras cervicales. Luego de esto, entonces, colocamos al paciente y vamos a señalar con este hilo de seda que le pedimos al instrumentista, realmente un hilo de seda de 3 ceros, y vamos a marcar dónde vamos a hacer nuestra incisión, habitualmente 1 o 2 centímetros por encima de la horquilla external. ¿No es cierto? Ahí marcamos para que la incisión no sea más o menos homogénea y desde el postoperatorio tengamos una buena cicatrización. ¿Ya? Se marca y hacemos una incisión. Luego, no tan grande ni tan pequeña, que nos permita realizar una buena exploración y una buena ectomía de la glándula. Entonces empieza con incidir la piel. La incisión tiene un poquito de concavidad hacia arriba, ¿no? Se incide la piel, el celular subcutáneo, y luego tenemos aquí el músculo cutáneo del cuello que está en este lugar y se va a seccionar también el mismo. Una vez que hemos atravesado el músculo cutáneo, entonces podemos colocar, vamos a identificar acá un colgajo superior y otro colgajo inferior. Entonces protegemos con alguna compresa y luego colocamos pinzas ALICE en el colgajo superior, habitualmente entre unas 4 en toda su longitud. Y el ayudante va a levantar estos colgajos y el cirujano empieza a disecar, a seccionar a este nivel el colgajo superior, ¿cierto? Esta disección tiene que ser bastante fina y evitar lesionar las venas anteriores yugulares, ¿no? Entonces secciona y tiene que ir hasta encontrar al cartílago tiroides. De esa manera vamos a tener una buena visión en el campo operatorio, tanto en la parte central como laterales. Se realiza de esta manera y luego nos pasamos al colgajo inferior hasta quedar por un poquito por abajo de la horquilla external. Bien, y ahí está identificado ya las venas yugulares anteriores. Hay que tratar, como dije, de no lesionarlas. Si se lesiona, hay que ligarlas. Y ahí vamos a mostrarnos el músculo externo iliario, ¿no es cierto? Y en la parte central, vean ustedes, queda un espacio, ¿no? Entonces, es en esta parte central donde encontramos ya la hoja anterior de la aponeurosis cervical profunda, y donde están los puntos. Ahí tenemos que hacer una sección tomando previamente con pinzas Kelly a los lados. Luego de esto, hemos ingresado a otro plano donde encontramos la hoja media de esta aponeurosis cervical profunda, que es la denominada cápsula quirúrgica o falsa.
Entonces ya podemos empezar a disecar y vamos a identificar acá, vamos a ver ya la glándula tiroides, el cual se va a ir separando en forma roma para separar de los tejidos más superficiales hasta poder llegar a concluir hasta donde llegan los lóbulos, tanto derecho como izquierdo. Entonces se disecan y luego ya tenemos la glándula tiroidea a nuestra vista y el ayudante está separando, tanto en la parte izquierda como derecha. Y nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra tiroidectomía. Si vamos a empezar por el lóbulo derecho, entonces primero vamos a ir a identificar los vasos tiroideos superiores. Colocamos una pequeña compresa húmeda y con una mano llevamos a la glándula hacia abajo y hacia adentro. Y de esta manera vamos a poder observar más o menos el sitio donde tenemos que buscar a los vasos tiroideos superiores. Entonces, como ven aquí, ya se ha identificado, se introduce una pinza de disección, generalmente ángulo recto, se diseca bien por un lado y por el otro lado. Como hemos dicho antes de seccionar estos vasos tiroideos superiores, tenemos que percatarnos de que no estemos lesionando la rama externa del nervio laríngeo superior. Hemos dicho que cuando se lesiona esto, el paciente queda con una voz débil y el cantante ya no va a poder cantar, ¿no? Entonces, identificados estos vasos, vean ustedes, aquí tenemos una buena visión, y se introducen 3 pinzas. Una arriba, otra al medio y otra inferior. Esta más proximal de la glándula. Y entonces seccionamos entre estas 2 pinzas superiores y la inferior. Ahí se secciona. Luego de seccionar, vamos a colocar una ligadura, como ven aquí, es una ligadura libre. Y para la segunda ligadura hacemos una transficción con hilo, puede ser seda. Esto para tener seguridad que lo que estamos haciendo va a estar bien. Más de una vez ya ha sucedido de que si no se ha ligado bien estos vasos arteriales, va a haber una hemorragia que puede ser fatal. Ya saben que los vasos tiroideos tienen una irrigación muy grande en la glándula tiroidea. Entonces, de repente en el postoperatorio, hasta que se den cuenta que la presión ha bajado y llamen al cirujano, puede a veces fallecer el paciente. Entonces, por esto, una ligadura ahí arriba y otra transfixiante para evitar estos inconvenientes. Una vez que se ha ligado bien el pedículo de los vasos tiroideos superiores, se va a estirar la glándula con la otra pinza, llevando hacia abajo y hacia adentro. ¿No es cierto? De esta manera. Y ahí, cuando hagamos esta maniobra, podemos limpiar un poco este segmento, lo que ven acá, hay que limpiar en forma roma, y ahí habitualmente vamos a encontrar la glándula, la paratiroides superior, que en este caso es el lóbulo derecho. ¿Cierto? Ahí lo identificamos, una cosa pequeñita, redondita. Entonces, cuando logramos identificar eso, es una gran cosa porque vamos a evitar su lesión. Bien. Y al mismo tiempo ya vamos a ir a buscar, a tratar de identificar, como aquí está en la figura, los vasos tiroideos inferiores. Con mucho cuidado. Luego de haber seccionado esos vasos tiroideos inferiores con los mismos cuidados que hemos mencionado, aquí están ligados, ahí vamos a encontrar al nervio laríngeo recurrente. Ojo, aquí, bueno, en la figura se lo ve bonito, pero cuando uno está operando a veces no encuentra. Pero no es bueno ir a buscar a este nervio, porque si vamos a ir a buscar, a veces podemos lesionarlo. Simplemente debemos saber por dónde pasa y tratar de evitarlo.
¿no es cierto? Entonces ya nos llevamos al lóbulo derecho del tiroides hacia la parte opuesta, ¿sí? De esa manera se secciona el ligamento suspensorio y se empieza a seccionar ahí la glándula. Podemos tomar la tiroides a nivel del istmo y seccionar. A veces uno quiere hacer una hemitiroidectomía. Se llama hemitiroidectomía cuando vas a retirar solamente la mitad de la glándula, ¿no es cierto? Pero cuando nuestro plan es hacer una tiroidectomía total, no realizamos esta sección, mantenemos nomás por allá. Y más bien, como muestra esta figura, mantenemos y tratamos de liberar la glándula de la cara anterior, en este caso de la tráquea, que va a estar aquí atrás, ¿no? Porque esta parte central habitualmente no tiene mucha vascularización. Es avascular, entonces podemos liberar, ¿no? Aquí cuando se quiere uno está cortando el istmo. Y entonces aquí puede cortarse ligando el istmo y retirando el lóbulo derecho junto con el lóbulo piramidal, ¿cierto? Entonces esto puede ser una tiroidectomía del lóbulo derecho más istmectomía. Pero como nosotros estamos buscando hacer una tiroidectomía total, entonces sin retirar eso vamos a ir a continuar nuestra disección del lóbulo izquierdo. Estamos en la cara anterior de la tráquea y como dijimos es un tanto avascular, no hay mucho problema. Y de ahí continuamos de la misma manera que hicimos en el lóbulo derecho, continuamos en el lóbulo izquierdo, ligando todo el pedículo superior e inferior con todos los cuidados y termina nuestra operación. Ya. Luego de haber terminado la cirugía, lo que tenemos que tener extremado cuidado es en realizar una buena hemostasia. Eso quiere decir hacer hemostasia, coagular todos los vasitos que encontremos en el lecho quirúrgico. Esta es una de las cirugías donde entre las complicaciones lo más común es a veces la hemorragia postoperatoria. Entonces tenemos que hacer una buena hemostasia, que no sangre nada y después depositamos un drenaje de succión tipo Hemovac, Hemosuc, que tiene dos mangueritas multiperforadas de polietileno y que salen por los lados y a una cámara de succión. ¿Ya? Entonces queda así. Y luego de haber colocado esos drenajes y los hemos sacado por contrabertura, empezamos a hacer el cierre, ¿no? El cierre es aquí vamos a suturar los músculos externo-tiroideos que los hemos separado. ¿Sí? Se hace la sutura generalmente con Vicryl. Y luego se hace la sutura del celular subcutáneo y la piel, habitualmente con nylon en forma intradérmica, no como está aquí. Y otras veces se utiliza el mismo Vicryl, pero también una sutura interna, la cual no se va a retirar los puntos. Hacemos ahora, en caso contrario de hacer una sutura con hilo de nylon, utilizamos 4 o 5 ceros y esos puntos sí vamos a tener que retirar después. Y con eso va a concluir la intervención quirúrgica de la tiroidectomía total. Ahora, ¿qué complicaciones postoperatorias podemos tener en forma específica en lo que se relaciona a la cirugía de tiroidectomía total? Como dijimos, primero, hemorragia, ¿no? Que puede formar un hematoma sofocante y el tratamiento es el drenaje. Y nueva hemostasia y corticoides porque va a haber edema laríngeo. ¿Ya? Eso es importante. Luego, otras complicaciones pueden ser las lesiones nerviosas. 2 nervios, como hemos dicho. Cuando es el laringio superior, la rama externa, que hay que evitar lesionarlo, y mucho más aún el nervio laringio recurrente,
que la lesión de esta va a tener problemas más serios. Cuando es del laringio superior va a haber simplemente una debilidad de voz, pero si es la rama o el nervio laringio recurrente, va a quedar en la cuerda vocal paralítica y va a tener una ronquera permanente. Eso sí es de un solo lado. Pero si es bilateral, la situación es muy grave. A veces el paciente no puede respirar y tenemos que dejar con traqueostomía, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado para no lesionar los nervios. Otra complicación va a ser el hipoparatiroidismo. Ahora, si estamos retirando la glándula tiroides, las glándulas paratiroides están, como vamos a ver, en la parte posterior de la tiroides y pueden salir junto con esta tiroides que no hemos identificado. Ahora, si han quedado, si no se han retirado, puede haber una isquemia y debido a esto no va a poder producir su hormona paratiroidea y va a entrar en hipocalcemia. Cuando nosotros operamos una tiroidectomía total, para prever que no haya una hipocalcemia, si no tenemos seguridad, si han salido o no las glándulas paratiroides, es mejor en el tratamiento inmediato posoperatorio dar nomás al paciente gluconato de calcio al 10% en ampollas cada 8 horas. ¿No es cierto? Y ya después, al día siguiente, uno debe pedir una calcemia para saber cómo está. A veces te informan que está normal, pero si está baja, quiere decir que ha habido problema. Entonces, cuando el paciente se va después de 2 días, vamos a recetarle calcio para que tome por vía oral, que generalmente contiene además vitamina D. Y la crisis tirotóxica, esto no se adapta para el cáncer, ¿no? Hemos hablado en la enfermedad de Graves cuando hay hipertiroidismo, entonces con tirotoxicosis hay que hacer un tratamiento para preparar antes de la cirugía con propanolol, corticoides, hidratación con y además dar ioduros, ¿no? Y ese es para el hipertiroidismo, no para el cáncer. Bien, eso en relación a la tiroidectomía misma. Ahora, manejo de los grupos ganglionares. Ya hemos dicho que muchos de estos tumores van a diseminar por las vías linfáticas, o sea, los ganglios del cuello. Entonces, cuando estamos haciendo la cirugía, inclusive antes, cuando hemos hecho sus exámenes preoperatorios, ecografía, todo aquello, examen clínico del cuello, tenemos que determinar si existen ganglios importantes en las diferentes cadenas, ¿no es cierto? Entonces, en la misma cirugía volvemos a explorar los ganglios recurrenciales, paratraqueales, mediastínicos, superiores, desde el cuello, ¿no? Son los ganglios generalmente más atacados. Si nosotros vemos que los ganglios del cuello están tomados, o sea, están ahí, metástasis, si son positivos para el cáncer, debemos retirar. Si los ganglios están normales, no hay crecimiento y en la ecografía vemos que no ha habido dificultad, que su eje está bien, entonces en estos casos no se debe hacer vaciamiento aquí. Entonces no se justifica el vaciamiento ganglionar profiláctico. Solamente vamos a retirar los ganglios cuando estemos frente a ganglios positivos para cáncer. Pero ojo, aquí estamos hablando en estos tumores bien diferenciados. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un agresivo como es ¿cómo se llama? El cáncer indiferenciado. En ese caso hemos dicho que debemos sacar todo lo posible y evitar que quede alguna célula tumoral, porque de ahí va a diseminar. ¿Ya? Entonces, en estos otros, solamente cuando sean ganglios positivos. Entonces, cuando tengamos adenopatías positivas, se debe hacer ¿qué cirugía? Una disección cervical radical modificada.
Eso quiere decir extirpar todos los ganglios del cuello, tanto los yugulares y laterales. Pero hay que preservar, ¿qué cosas? El nervio espinal accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estos estén invadidos por el cáncer. A eso se llama un vaciamiento, una disección cervical radical modificada. ¿Ya? Eso se llama. Como se tiene que preservar estas estructuras. Se hace una disección cervical radical cuando el cáncer es más agresivo y no tenemos que preservar nada. Entonces, ahí está la disección cervical radical modificada. ¿En qué casos vamos a realizar? Cuando es carcinoma papilar folicular con ganglios positivos, carcinoma de células de Hartle con ganglios positivos, carcinoma medular en todos los estadios. Aquí ya no se preserva nada, ¿no? En todos los casos, medular, en todos los estadios se debe realizar la disección. Y en el carcinoma indiferenciado sin metástasis a distancia, de la misma manera, se debe retirar todos los ganglios. Y aquí solo para recordarles los grupos ganglionares del cuello. En el grupo 1 estamos los submentonianos, los submaxilares. Luego el 2, 3 y 4 están en el paquete vasculonervioso del cuello, donde estamos con el músculo esternocleidomastoideo. Ahí abajo está el paquete vasculonervioso. Entonces el 2 es el superior, 3 es el medio y 4 el inferior. Luego el grupo quinto, estamos en el triángulo supraclavicular. Es el grupo quinto. El grupo 6 son los linfáticos centrales, que podemos llamar pretraqueales, paratraqueales, recurrenciales. Y finalmente el grupo 7, que ya está casi en el mediastino superior anterior. Ya ahí se ve claramente todos los grupos para su extirpación. Luego, para que ustedes vean, vamos a mostrarles la disección cervical radical. Cuando hablamos de ser radical, aquí no vamos a preservar nada. Nuestra finalidad es retirar todo el tejido tumoral, retirar además los ganglios y el tejido linfoganglionar. Entonces, como ven ustedes en las figuras, hay varios tipos de incisiones que se pueden realizar para hacer un vaciamiento ganglionar cervical radical. Vean ustedes, ¿no? Hay diferentes. De todas las formas, cada cirujano tiene sus preferencias. Una vez realizado esto, se levantan los colgajos y se descubre todas las estructuras del cuello, ¿no? Aquí vemos el hueso hioides, el músculo miloioideo que forma el piso de la boca, la glándula submaxilar y los vasos faciales, por ahí pasan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los vasos, de ahí se van a la cara. El músculo estiloioideo, el vientre posterior del músculo digástrico, la glándula parótida. Ahí sí está. ¿No es cierto? Y yendo más abajo, encontramos al nervio espinal, que hemos dicho que tenemos que conservar. Pero después la yugular externa, que esta va a salir. Luego tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Y detrás del esternocleidomastoideo o debajo va a estar la vena yugular interna y la carótida, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la visión que vamos a tener cuando abramos el cuello y levantemos los colgajos. Posteriormente empezamos a hacer nuestra cirugía yéndonos por encima de la clavícula y haciendo una sección en el tejido graso, hasta llegar más o menos a donde se encuentran las inserciones inferiores del esternocleidomastoideo.
Y seccionamos el esternocleidomastoideo. Aquí en la figura ven que se está levantando ya, ¿no? Entonces, al levantar esto vamos a dar lugar a poder visualizar la vena yugular interna. Está con un disector curvo, entonces vamos a individualizar, teniendo cuidado de no lesionar. Hay nervios allá, nervio vago, después el nervio frénico, por ahí están, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, con mucha cautela, además una lesión de la vena, un sangrado profuso. Entonces se identifica y luego se hace sus ligaduras respectivas, también como hemos dicho, con una sutura con aguja y finalmente se secciona. Una vez realizado esto, vamos a llevar hacia arriba, juntamente con el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna. Se van hacia arriba y nosotros continuamos con nuestra disección del tejido linfoide y graso de toda esta parte superior de la clavícula. Una vez que hemos limpiado todo eso, vean lo que vamos a encontrar. Ya va a estar todo descubierto, todo pelado. Ahí está la arteria carótida, ¿no es cierto? Estamos con el nervio gástrico, el frénico, y aquí vamos a tener el músculo escaleno anterior, justo por debajo del frénico. Y detrás de este músculo encontramos unos nervios gruesos, que son el plexo braquial, que hay que tener mucho cuidado de no lesionar. Por detrás de esto tenemos el músculo escaleno medio, luego el angular del omóplato y el esplenio de la cabeza. Todos estos músculos ustedes van a poder observarlos muy bien. Aquí está llevada hacia arriba la vena yugular interna que está ligada y el músculo esternocleidomastoideo. Aquí se va a ver bien ya el vientre posterior del músculo omoioideo. Y luego vamos a seccionar la parte superior del esternocleidomastoideo. De la misma manera que vamos a ligar también la parte superior de esta vena yugular interna que hemos seccionado abajo. Una vez seccionado esto, aquí está la vena yugular interna en su parte superior, se liga y se hace también la ligadura por transficción. Y ya vamos a tener casi todo el campo libre. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, tenemos que seccionar la glándula parótida. La glándula parótida tenemos que seccionar para que salga conjuntamente con todo lo que hemos retirado, pero teniendo en cuenta que en esta glándula parótida va a pasar un ramo mentoniano del nervio facial. Si nosotros lesionamos ese nervio, la boca del paciente va a quedar desviada a un lado, entonces hay que tener mucho cuidado para no lastimar ese nervio. Entonces ahí se secciona la glándula parótida y se hace una sutura con cádmio cromado. Y así como ven, queda limpio todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Pelado, y finalmente hacemos hemostasia y depositamos también drenajes para succión. Y queda de esta manera la cicatriz. ¿Cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes con cáncer de tiroides? Ese pronóstico va a variar según el tipo histológico de la lesión, del cáncer. En los casos bien diferenciados, como son papilar, folicular, tienen un buen pronóstico. Si es cáncer medular, su pronóstico es intermedio. Ahora, si es indiferenciado, ya dijimos mal pronóstico, dijimos que casi son como 6 meses, nomás que va a poder vivir el paciente. Otro factor importante también es la edad. Sobrevida 20 años. En casos de tumores o una edad menor a 45 años, el 95 o 96% de sobrevida.
Ahora, si son de más de 45 años los pacientes, vean ustedes cómo disminuye hasta 70%. O sea, la edad es un factor importante. En relación al sexo, en el sexo femenino, 86% de sobrevida. En cambio, en el hombre es menor, 79%. Cuando existe actividad tumoral extratiroidea, o sea que ha rebasado la cápsula, el pronóstico también puede empeorar. Si no hay esa expansión, 88% de sobrevida. Ahora sí hay tejido extratiroideo tumoral, 34%. Vean cuánta es la diferencia. En relación al tamaño, si es de menos de 4 centímetros, 91%, más de 4 centímetros, 57%. Y en relación a las metástasis, también es importante, en un grupo que tiene metástasis, apenas 43%, y en el que no tiene, 86%. Enfermedad ganglionar también determina el pronóstico. En los casos positivos, 82% de sobrevida, y en los que no tienen, 87%. La aneuploidía, eso sea la presencia de disminución de cromosomas celulares, el contenido anómalo del DNA en las células tumorales de los carcinomas papilares. A mayor aneuploidía, mayor agresividad tumoral. O sea, cuando menos se parecen a lo normal, hay mayor agresividad tumoral. Y el seguimiento. Pacientes que se han operado, entonces tenemos que hacerles el primer año, cada 2 meses, su seguimiento. Después, segundo, tercer año, pasará a ser cada 3 meses, cada 6 meses. Y luego de 5 años, de repente, una sola vez al año. ¿Y cómo vamos a seguirles? Haciéndoles estudios clínicos, o sea, revisándoles en el consultorio, en el hospital, y les vamos a solicitar la tiroglobulina plasmática, ¿no? Esto funciona bastante bien en el papilar y el otro, pero no sirve en el cáncer de células de Hart, ¿no? Tanto el papilar como el folicular sirve muy bien. En cambio, si es medular, hay que pedir calcitonina. Eso es importante. Se debe hacer rastreo corporal total con yodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. Esto, pero cuando es un tipo celular que tiene avidez por el yodo. Luego se realiza nada más la supresión hormonal, dándoles hormona tiroidea, se suprime el TSH, ¿no? Y eso va a disminuir la recurrencia. Al no haber un estímulo de la tiroides por la TSH, entonces mejora. Y el seguimiento también se acompaña de ecografías cervicales. ¿Han comprendido a este respecto o hay alguna pregunta? Que con eso habríamos terminado lo que es tiroides, ¿no? Y entonces, si no hay preguntas, pasaremos a lo que nos falta ya un poquito nada más, a hablar al respecto de las glándulas paratiroides. Entonces, las glándulas paratiroides, ¿cuál es su importancia quirúrgica? Su importancia quirúrgica es como parte de un tratamiento de hiperparatiroidismo sintomático, ¿cierto? Cuando también es importante las glándulas tiroideas o paratiroideas, como hemos hablado, se debe tener mucho cuidado cuando estamos operando en el cuello otro tipo de cirugía, como ser una tiroidectomía para evitar sus lesiones y preservar su integridad, lo que nos va a llevar a un hipoparatiroidismo permanente.
Embriológicamente tenemos pues 4 glándulas generalmente paratiroideas que se encuentran localizadas por detrás de la glándula tiroides. En su embriología, las dos superiores, las inferiores, perdón, provienen generalmente del tercer bolsa faríngea y las superiores de la cuarta. En las inferiores a veces se encuentran otras glándulas que pueden estar localizadas desde el ángulo de la mandíbula hasta la región mediastínica. ¿Ya? Pueden quedar restos embrionarios a estos niveles, pero es bastante raro. Desde el punto de vista de su anatomía, estas glándulas, como ven aquí en la figura, vean, estos son los lóbulos tiroideos y en su parte posterior están acá. Vean el número de 4, 2 a cada lado. ¿No es cierto? Son de color marrón a medio amarillentas, dependiendo de la edad del paciente y la cantidad de grasa que tenga. Son pequeñas y miden entre 5 a 7 milímetros por 3 a 4 milímetros, pero 0,5 a 2 milímetros. Entre las 4 a veces no llegan a un peso mayor de 1,6 miligramos. Y estas glandulitas están irrigadas por la arteria tiroidea inferior. Ya. Muchas de ellas están cubiertas por una cápsula de la tiroides y otras veces están por encima. ¿Cuál va a ser su función o acción principal? Sabemos que esta glándula paratiroides va a producir la hormona paratiroidea. ¿No es cierto? La hormona paratiroides. Entonces, que va a regular el metabolismo del calcio. Pero lo hace en forma conjunta, además, con la calcitonina y la vitamina D. Se va a estimular el pasaje, esta hormona paratiroides estimula el pasaje de calcio del hueso hacia la sangre. O sea, hablamos de una resorción ósea. Va a estimular la conversión de vitamina D a su forma activa y que promueve la absorción del calcio en el tracto gastrointestinal. ¿No? Por eso que todos los medicamentos que tienen calcio para ser absorbidos deben contener además vitamina D, de otra forma no se absorbe. Y también van a inhibir la excreción de calcio por los riñones, o sea, va a producir una reabsorción por uno de los túbulos. Y todo esto hace que el calcio vaya a aumentar. El calcio y la actividad nerviosa. El control de calcemia, 6 miligramos por 100 ml. Lo normal es desde 6 más o menos hasta 10, 11 miligramos por 100 ml. Esos son los parámetros de la cantidad de calcio. O sea, cuando hacemos una calcemia nos van a dar esos datos. Si es inferior a 6 o mayor a 11, entonces estamos hablando o de hipocalcemia o de hipercalcemia, ¿no? Esas son condiciones compatibles con la vida. Un exceso de calcio va a producir que va a dar una hiperpolarización de la membrana basal neuronal, impidiendo su excitación. Disminuye la conducción nerviosa y va a producir rigidez muscular. Importante. Por el contrario, el déficit de calcio va a aumentar la excitación neuronal y causa descargas nerviosas sin estímulos previos. Los músculos se contraen espasmódicamente e incontroladamente. Si el déficit es muy marcado, puede producir tetania. Eso es grave, ¿no? Entonces, entre las enfermedades, los trastornos de la glándula paratiroides, tenemos principalmente el hiperparatiroidismo.
¿no? Y el hiperparatiroidismo vamos a clasificar como primarios y secundarios. Cuando es primario, a veces la etiología es desconocida, o lo que más conocemos, la enfermedad adenomatosa, que ha pasado, una de las glándulas ha crecido y produce gran cantidad de hormona paratiroidea, ¿no? Y da el hiperparatiroidismo. Entonces, a eso podemos llamar una enfermedad adenomatosa. Entre los síntomas de la hipercalcemia encontramos qué cosa puede producir nefrolitiasis, nefrocalcinosis, osteopatía, enfermedad ulceropéptica, debilidad, estreñimiento, poliuria y también pancreatitis aguda puede producir. Y el diagnóstico se va a dar por la demostración que existe hipercalcemia, hormona paratiroidea elevada, fosfato sérico bajo y la fosfatasa alcalina elevada. Esos son los datos laboratoriales. Y el secundario, la hiperparadismo secundario, es la osteodistrofia renal. Es cuando, por ser una insuficiencia renal crónica, va a ir perdiendo calcio, ¿no es cierto? Entonces, hay un intercambio a nivel del riñón normalmente, y cuando entra en insuficiencia renal, ahí vamos a estar en dificultades. Ahora, si nosotros tenemos hiperparatiroidismo diagnosticado, tenemos que tener una estrategia terapéutica para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo principal es, si sabemos que tenemos un aumento de alguna de las 4 glándulas o más de una, tenemos que hacer una localización preoperatoria. De repente puede encontrar algo en una ecografía de la glándula tiroides, pero con una persona que tenga mucha experiencia. Operador dependiente, y por ahí podemos encontrar. Más de las veces, si la lesión no es muy grande, no se va a poder. Realizar este estudio correctamente. Entonces, se verá de esta manera y se va a mostrar en el radiotrazador de esta manera. Aquí hay 3 y aquí hay 4, ¿no? Pero cuando tenemos un nódulo adenomatoso, generalmente es mucho más grande y capta de mejor manera, ¿no? Entonces, se hace esa cuantificación o el tecnesio 99, la gammagrafía, y ahí recién empezamos a operar. Y cuando abrimos y encontramos la nodulación, es interesante hacer una prueba que es tomar sangre de la vena que está drenando este nódulo y mandar al laboratorio inmediatamente. Vamos a certificar que la hormona paratiroidea en esta sangre que hemos retirado va a ser mucho más alta que en otros lugares. Luego se hace la exploración videoscópica del yo y la paratiroidectomía. Esto cuando podemos hacer por videoscopía, ¿no? Pero las más de las veces esta es una cirugía abierta, se hace una incisión igual que para tiroides, pero un poquito más pequeña. Y cuando ya tenemos, ya sabemos, o a veces palpamos la lesión que está de repente en parte interior, nos identificamos la glándula y luego vamos a ir a palpar a su parte posterior. Y ahí con seguridad vamos a
sentir el nódulo de esa paratiroides. 15. Entonces, los métodos, la cirugía es bastante corta. Ahora, si no tenemos nada de esto, solamente haciendo la palpación, tampoco es muy difícil, ¿no? A mí me ha tocado un par de casos porque esto es raro, esta patología es rara. Y hemos identificado y retirado estos tumores, ¿ya? Y el paciente, después de la cirugía, clínicamente, tiene una recuperación muy, muy buena y pasan todos sus síntomas. Por el contrario, ahí tenemos el hipoparatiroidismo. Lo más frecuente de encontrar el hipoparatiroidismo son lesiones de las paratiroides, que generalmente son de tipo idiopática, ¿no? Como hemos dicho, durante la cirugía de la glándula tiroides. Ahí de repente se han ido todas las glándulas paratiroides junto con la tiroides. O si no se han ido, han quedado, pero hay lesión vascular y hay isquemia y dejan de producir el calcio. Entre sus síntomas del hipoparatiroidismo tenemos la excitabilidad neuromuscular, adormecimiento y hormigueo peribucal, y también en manos y pies. Ven ustedes, cuando el paciente, después de 2 días de operado de la tiroides, uno sospecha y en el laboratorio nos sale que el calcio está bajo, pensamos que hay hipoparatiroidismo, y le hacemos una prueba del Chibostec, ¿cierto? O sea, percutimos en la mejilla del lado que vemos alguna desviación. Cuando percutimos, esa desviación se hace mucho más manifiesta. Cierra el ojo y la comisura se va a ese lado, como ven aquí en la figura. ¿Ya? Ese es el signo de Chibostec. Y el trusó es cuando se pone un manguito con el tensiómetro, se hace presión y tenemos una flexión del carpo. Ese es el trusó, que son diagnósticos para hipoparatiroidismo. Y lo que les decía, cuando hacemos en el postoperatorio de cirugía de tiroides, cirugías radicales, para evitar mayor problema, es mejor siempre aplicar el gluconato de calcio endovenoso lento 10% y hay que repetirlo cada 8 horas hasta tener resultados de laboratorio. Y ya después, cuando el paciente está en su casa, debe tomar calcio con vitamina D. Y eso es todo en lo que se refiere a la paratiroides. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿por qué no le pido tiroglobulina en cáncer de Hursley, aunque es del anterior tema, claro? Tiroglobulina en la paratiroides. No, del anterior tema que nos habló, ¿por qué no le pido tiroglobulina en cáncer de Hursley? Usted dijo. ¿Por qué? Utilizamos más en el cáncer papilar y folicular, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos que ver, o sea, es un estudio que se pide en el seguimiento del paciente para ver si no hay recurrencia de la enfermedad. Normalmente, como está suprimida la glándula tiroides, ya hemos retirado, ya está operado y hemos hecho inclusive yodo radioactivo. Y en el seguimiento pedimos tiroglobulina. Si la tiroglobulina sale que está o normal o aumentada, entonces quiere decir que hay una recurrencia o hay actividad. Y entonces tenemos que utilizar otros medios para descubrir si es que hay o no hay recurrencia. Para eso sirve. ¿No es cierto? Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces llegamos al